Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse y participar en este nuevo encuentro del Observatorio sobre Compromiso Social Jorge Castro. Siempre lo decimos, la denominación tiene que ver en homenaje y reconocimiento a un compañero, amigo, extensionista, con el cual compartimos muchos de los caminos que hacen a esta praxis como algo situado, vinculante, transformador y desde ahí, junto a Viviana, Carla, Néstor, Marcelo, vamos constituyendo esta experiencia que además de conversatorios que venimos desarrollando y con distintas temáticas y multiactoralidad, también trabajamos en pos de indagar un poco sobre algunas cuestiones, como es particularmente el caso del proceso de curricularización de la extensión y el dispositivo quizás con mayor centralidad que son las prácticas socioeducativas o sociocomunitarias u otra definición, denominación que suele acuñar cada uno de los ámbitos académicos en particular. Desde ahí se elaboró un trabajo que resultó en una publicación, presentación en congreso, con la voz de estudiantes fundamentalmente, acerca de la recuperación de sus experiencias en términos socioeducativos a través de algún dispositivo institucional y estamos trabajando ahora en poder indagar acerca de las condiciones de la labor docente que participan justamente de las prácticas socioeducativas y con eso ir configurando un poco un escenario más abarcativo y más profundo. Dicho esto, que hace un poco a la dinámica de nuestro observatorio, eh, la intención, el propósito de este encuentro en particular tiene que ver justamente con reunir voces fundamentales sin las cuales es imposible considerar el, el hacer universitario, la universidad como tal, protagonista histórica de cada acontecimiento que signó de manera fundante todo lo que significan los quehaceres universitarios, académicos, y como hoy Carla mencionaba, el motivo principal, ¿sí? La formación, la integración, el protagonismo por parte de estudiantes. Así que bienvenidos, bienvenidas. La dinámica prevista es la de siempre, una primera ronda con intervenciones y luego poder acudir allí a un diálogo que recupere cuestiones, que nos permitan reflexionar de manera conjunta. Así que esto está siendo grabado y disponible de acceso público abierto, como todos los materiales que genera el observatorio. Muchísimas gracias y vamos a continuar, o por lo menos ordenarnos de acuerdo a... Nosotros se publicó un flyer, por ahí seguir esa secuencia, si les parece bien. O quién quiere comenzar también. Eso, hagamos algo más participativo y democrático. Quien quiera iniciar con con su palabra, vamos por allí. Buenas, yo creo que yo estaba primero en el flyer, así que igual no tengo problema tampoco de arrancar. No sé si algún compañero por ahí se tiene que ir más temprano o algo por el estilo, pero ese no es el caso. Bueno, ¿cómo están? Gracias Fabricio y Néstor también por la invitación. Yo me llamo Guadalupe, soy estudiante de la licenciatura en psicología de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y pensé para este encuentro justamente traer un recorrido de experiencia y qué cosas yo voy viendo que esa experiencia en cierta medida se pueden generalizar, ¿no? Para pensar la extensión universitaria en la actualidad y por ahí todas estas derivas de la práctica extensionista que tienen que ver con la curricularización, con las prácticas sociocomunitarias, como se llaman en nuestra facu. Así que bueno, les cuento un poco de cómo yo fui habitando esa trayectoria formativa como para en este momento estar pensando en estas cosas y compartiendo estos espacios, ¿no? Yo estoy en el último tramo de la carrera, estoy haciendo la residencia de pregrado, que es una práctica profesional supervisada en el ámbito educacional, y
un poco lo que me trajo a la extensión fue una cierta inquietud intelectual y formativa, porque yo cursé las materias donde tenemos el grueso de las prácticas durante la pandemia. Entonces tenía como ese registro de que había una parte muy importante de la formación que nos ofrece la licenciatura que me había quedado como en esa excepcionalidad, ¿no? Por otro lado, la mayor parte de mi paso por la universidad también estuvo marcado muy fuertemente por la militancia estudiantil. Yo participé durante varios años de una organización pequeñita que conduce el Centro de Estudiantes. Eh, entonces, por ahí también esa militancia ha tenido siempre como un fuerte arraigo institucional, ¿no? Porque uno desde el Centro de Estudiantes y desde los órganos de cogobierno tiene una participación por ahí en ciertos dominios de la vida institucional de la facultad y de la universidad que para muchos compañeros un poco pasa de largo o un poco se vive a través de sus representantes, ¿no? Entonces, digo, pasé varios años en el Consejo Académico en la comisión de extensión cercana a la temática y pensando sobre esa temática y sobre lo importante que eso era para nosotros como estudiantes, pero sin participar yo activamente de un proyecto de extensión. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que con mis compañeros incluso conversábamos desde la pregunta de si tenía sentido o no curricularizar la extensión, por ejemplo, era algo que lo pensaba en esa época en términos de preguntas y que ahora ya con el diario del lunes se podría decir como que lo pienso desde otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a participar de un proyecto de extensión ya ingresando al tramo final de la carrera con esta inquietud que les comentaba y me sumo a un proyecto que trabajábamos en contextos escolares, armando actividades con estudiantes de secundario mayormente y también abriendo espacios de conversación y de articulación con los equipos de orientación escolar, los equipos directivos. Ese proyecto funcionó en ese escenario institucional, digamos, durante un tiempo y después el mismo equipo, el mismo proyecto, las inquietudes que manejábamos, de la mano también de articulaciones con otros compañeros, se fue transformando y fue cambiando de escenario, ¿no? Sin perder esa pertenencia en el ámbito educativo, con las particularidades también de nuestra disciplina de la psicología, pero es un proyecto que en los últimos años se ha transformado mucho, se ha ido ampliando también el equipo de trabajo y bueno, tiene esta cuestión de todos los distintos espacios en los que uno va participando como estudiante en un proceso de formación, en un proceso que es muy formativo y que tiene grandes cualidades pedagógicas, ¿no? Porque tenemos una estructura, tenemos docentes a cargo que nos van abriendo distintos escenarios de participación, que nos van abriendo distintas formas de pensar las herramientas que tenemos, los marcos normativos que nos rigen, cómo se construye nuestra identidad profesional en esos escenarios con otros, en distintos lugares, ¿no? Entonces ahí uno va generando una forma de pensar lo que aprende en las materias, en los dispositivos más tradicionales, de una manera que me parece mucho más, no sé si decirle dinámica, pero sí más interactiva, ¿no? Como que al habitar este tipo de experiencias durante la formación, a la par de la formación, participar en un proyecto mientras uno va preparando los finales, por ejemplo, o pensando en su trabajo de tesis, no se piensa de la misma manera si contamos solamente con cierto estado de situación que se puede compartir a través de soportes más tradicionales, de los contenidos teóricos, sino justamente pasándolo por la experiencia. Eh, y bueno, a partir de esa participación también se va generando como un trasvasamiento, si se quiere, en la formación que tenemos los estudiantes, que no genera un corte tan abrupto entre ser estudiante, recibirse y tener que lanzarse así quizás un poco en blanco a lo que implica ejercer la profesión que cada uno de nosotros elige. En nuestro caso, además, tenemos una profesión que es muy múltiple en sus ámbitos de inserción y que además también tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con los derechos de las personas, entonces tiene también todo ese otro campo de especificidades y de complejidades. Eh,
Y bueno, todo ese itinerario, todas las experiencias que ahí se van armando y que generan este ida y vuelta, digo, lo dialógico de la extensión no se queda solo en cómo dialogamos entre los equipos o cómo dialogamos con los distintos actores de la comunidad, sino también cómo dialogamos con nuestros propios basamentos teóricos, conceptuales, epistemológicos, ¿no? Eh, Eso me permite a mí, o me lleva hoy en día a una situación en la que yo la dimensión formativa que va teniendo la extensión, yo noto esa diferencia cuando me voy involucrando en otros ámbitos, por ejemplo, el que les comentaba de las prácticas profesionales supervisadas, que también son importantes, también tienen su especificidad y son distintas, pero uno va reconociendo también ese acervo de herramientas y va reconociendo cómo muchos compañeros que por ahí hacen una trayectoria más acotada a lo obligatorio, podríamos decir, tienen otras incertidumbres y se les juegan otras ansiedades que podrían no jugárseles de esa manera o tener una vía de elaboración más acompañada si, por ejemplo, la extensión estuviera curricularizada. Entonces, eh, me parece que lo más interesante de este campo es que justamente va abriendo esas inquietudes. Eh, y que también desde el lado, si se quiere, docente, yo participo como escrita a la docencia en una cátedra y he estado también en los equipos docentes de las PCC que armamos las prácticas sociocomunitarias con el proyecto. Eh, Pasa muchas veces que desde los equipos docentes, desde las cátedras, se generan ciertas distancias con lo que damos en llamar las nuevas subjetividades o las nuevas generaciones, y digo, bueno, ¿de qué manera desde la universidad podemos abrir los dispositivos educativos a que se acorten esas distancias? ¿No? Me parece que desde este tipo de prácticas y desde este campo eh, hay como una vía regia hacia ese acercamiento que me parece que sobre todo en este contexto es fundamental. Es fundamental que todos vayamos poniendo la mirada a cómo podemos transformar desde ahí, sobre todo porque es algo que tenemos muy a la mano, ¿no? Así que bueno, un poco esa es mi presentación y seguimos conversando con los demás. Muchas gracias, Guada. Bueno, fuimos tomando nota, yo al menos tomé nota de varias cuestiones que nos compartiste como para poder después poner en diálogo y bueno, y darle justamente en el contexto del resto de las presentaciones una reflexión conjunta. Bien, Facundo, seguís vos. Perdón, Oh, sí, exacto. Si querés presentarte brevemente, así con las referencias y las coordenadas que vos prefieras. ¿Eh? perfecto, perfecto. Vamos a seguir el orden del flyer entonces. Bueno, mi nombre es Facundo Cabral, soy de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, como comúnmente se la conoce. Por ahí el nombre es mucho más largo y de ser la UNOVA es mucho más fácil. Estoy en la sede de Junín, por más que yo no soy oriundo de Junín, yo soy oriundo de Lincoln, que es una ciudad mucho más pequeña que Junín. Entonces, me parece que cabe recalcar eso en la presentación porque la extensión no solo ayudó mucho a lo que es mi carrera, sino lo que es la integración a la localidad de Junín, para alguien que tiene que mudarse y vivir en otra localidad que no tuvo la posibilidad de estudiar en su misma localidad, ¿no? Como me pasó a mí, como le pasó a la mayoría de los chicos de la región. Estar en una universidad como la UNOVA, al ser tan joven, tan pequeña, te digo, la UNOVA tiene 23 años, yo tengo 21, entonces medio como que salimos medio parejo, te permite una serie de desafíos enormes, eh, por más que parezca que muchas veces son desventajas, en algunos lados hemos podido integrar mejor a la comunidad que por ahí en universidades más grandes. Yo creo que es destacar de eso, principalmente de las prácticas sociocomunitarias. A mí me tocó en un rol por ahí no tanto de extensión, sino de enseñanza cuando arrancamos las prácticas comunitarias. A mí me tocó coordinar el Tecunova, que es una muestra interactiva que busca acercar a los jóvenes de los últimos años de secundario de la región a que puedan abrirse y ver lo que es la vida universitaria en sí, no solo únicamente las carreras
de la UNOVA, sino cómo es la vida universitaria en sí. Por eso siento que este proyecto es súper ambicioso en el sentido de las herramientas que le brinda a los jóvenes, porque no solo le muestra qué carreras pueden estudiar la UNOVA, sino qué elementos hay en cada universidad, ¿no? La enseñanza, la investigación, la extensión, relaciones internacionales. Coordinar eso, la verdad que fue muy lindo y es un lindo desafío porque te tocan eh, estudiantes secundarios de diversas partes, de diversas localidades. Recibimos gente de 9 de Julio, Bragado, Rojas. La verdad que la integración con la región es algo que destaca siempre la UNOVA y es parte de su visión, el desarrollo regional principalmente, y después enfocarlo no en atraer tantos chicos a la UNOVA, sino en darle las herramientas para que ellos puedan elegir de sus carreras, vayan más informados, que es algo que no muchos tienen la posibilidad, que cuando se mudan a otra ciudad, cuando se mudan a otra ciudad no tienen la posibilidad de estar informados de cómo es la ciudad, de qué pueden hacer, qué no, que dentro de la universidad, fuera de la universidad. Entonces es medio inducirlos a entrar a esa vida universitaria. Creo que ese es el principal desafío que tuvo el TEC UNOVA, así que como presentación me gustaría destacar eso. Muchas gracias, Facundo. Bueno, acá aparece también fuertemente el contexto local y regional, y UNOVA lo tiene, y con programas incluso, además del que describías y nos compartías todo lo que es el trabajo con adultos mayores, personas mayores, tiene ahí un desarrollo muy importante y en la construcción de ciudadanía. Eh, Ana Belén, está por aquí, sí, con otro nombre, por eso estaba mirando, identificando Sí, la sí, foto con el nombre. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Belén Esparza. Bueno, soy de acá de la ciudad de Córdoba. En realidad, yo soy oriunda de Chubut, Trelew. Me vine a estudiar acá a Córdoba y bueno, en Córdoba me adaptó. La vida facultativa me adaptó. Bueno, acá en la Universidad Provincial, yo estudio la carrera de licenciatura en psicopedagogía, ya estoy en el último año, yo ya entregué mi tesis, solamente estoy esperando que me digan a ver qué día tengo que exponerla, como para ya terminar el tramo facultativo. Acá en la Universidad Provincial, nosotros tenemos prácticas desde el primer año en la carrera. Eh, Tenemos prácticas que es todo lo teórico, sociocomunitarias en el segundo año, en el tercero es educacional, bueno, y vamos realizando diferentes tipos de prácticas. Pero sucedió algo que yo conocí de extensión en la Universidad Provincial en el 2020, cuando comenzó toda la pandemia. Ahí fue cuando nos dijeron, bueno, contexto encierro, no van a tener las prácticas de tercer año de la carrera, yo me encontraba transitando el tercer año de la facultad, y dije, bueno, ¿qué hago? Empecé a ver los correos de la facultad, y justo nos mandaron uno que era acompañando en tu trayectoria escolar desde manera virtual a chicos de las zonas de las villas, de los lugares más vulnerables de la ciudad de Córdoba. Acompañarlos a realizar las tareas desde otra perspectiva mediante un celular. Dije, bueno, este es un desafío bastante importante, comenzar un poco con este rol de lo tecnológico también, que estábamos todos en novedad, digamos, también era complicado. Sabíamos utilizarlo, pero no sabíamos todas las herramientas que tenía. Bueno, comenzamos en el 2020 de una manera virtual, acompañando a diferentes peques de la manera primaria, a ayudarlos a realizar tareas. O explicarles de por audios, o por videollamada, o haciendo videos, o mostrándoles diferentes herramientas de cómo poder realizar esas actividades escolares. En el 2021 salió la posibilidad, desde Extensión, realizar un proyecto. Bueno, de ahí nos dijeron, bueno, como funcionó bastante este voluntariado, ¿cómo le podemos dar una impronta y que pueda llegar al resto de los estudiantes, y no solamente de la carrera de psicopedagogía, sino de toda la universidad provincial? Ahí es donde comenzamos a cranearlo,
y escribimos este proyecto de Acompañando en tu trayectoria escolar desde una mirada, desde la pedagogía sociocomunitaria, pero no suplantando un rol. No un rol de docente, no un rol de psicólogo, sino implementar y trabajar interdisciplinarmente con otras áreas, con otras carreras. Acá también están, bueno, los de psicología educacional, psicología social, esta pedagogía social también, profesorado en universidad, profesorado especial en la carrera psicomotricidad. Entonces, en la carrera, en la facultad había muchas disciplinas. Y dijimos, bueno, a ver, este es el desafío como para poder llegar al barrio. Comenzamos a escribir ese proyecto, a cranearlo, y lo fuimos llevando a todos los profesores de la facultad, que hay un momento en la carrera que en el segundo año, en el quinto año, hacen sus prácticas sociocomunitarias. Presentamos ese proyecto, nos dijeron, sí, vayan para adelante. En el 2021 se comenzó a habitar el espacio, a conocer, que es la zona del barrio Villa Tropezón, Villa del Sauce y La Toma, y el barrio Los Robles. Y ahí fue donde nos encontramos con diferentes peques, diferentes edades, con un acompañamiento desde el juego, desde lo lúdico, desde lo creativo, y brindarles las herramientas como para que puedan continuar la escuela, el sistema escolar. No suplantar a la escuela, pero sino que poder acompañarlos y que no abandonen ese sistema escolar. En el 2022 empezamos a recibir practicantes de segundo año. Ahí dijimos, bueno, un desafío más. Ampliamos ese proyecto, seguimos escribiendo, seguimos formando un poco más lo que queríamos hacer nosotros con la mirada más lúdica, más recreativa de este espacio educativo. De ahí salieron cosas maravillosas, porque empezamos a trabajar con adolescentes también, que el desafío más importante a veces es trabajar el sistema escolar con adolescentes. Entonces buscábamos herramientas, actividades, juegos de boca, bingo de canciones, bingo de números. Buscábamos cosas innovadoras y con el mismo celular también, como para poder transformar y traspasar lo que es el aprendizaje. A su vez, en ese año también surgió el desafío de trabajar con adultos, porque había una realidad. A veces las madres no podían ayudarlos a realizar las tareas en la casa porque no sabían leer ni escribir. Entonces ahí salió esa transformación de proyecto en el 2023 de decir, bueno, ahora vamos a trabajar con peques de primaria, desde primero hasta sexto grado, con adolescentes y con adultos. Y ahí íbamos fijándonos qué días, y también el desafío era de trabajar con adultos, la alfabetización, de decir qué es lo que pasó, por qué dejaron la escuela. Hay algunos que dejaron en la primaria, otros que dejaron en la secundaria. Conversar eso, ver de qué manera ellos se pueden inscribir a terminar el sistema escolar, de qué manera acompañarlas, aprenderle y enseñarles lo cotidiano, que capaz que no podían poder realizar un trámite como mandar un Gmail, como mandar o hacer un trámite de CIDI o de ANSES de las plataformas de acá de Córdoba, generar un boleto educativo para los hijos, entonces, o pedir el módulo de alimento. Y bueno, fue un desafío bastante importante donde fuimos trabajándolo en conjunto interdisciplinarmente también, con la psicóloga, con los trabajadores sociales, con los psicopedagogos, y también con el desafío de este acompañamiento facultativo, porque en todos estos años era este espacio nuevo, este proyecto nuevo de extensión, era cursar también las materias, realizar mis prácticas aparte de otra manera, eran otras prácticas que no requería de lo sociocomunitario. Y decir, bueno, a ver, todos los conocimientos, comentar con los profesores también en la facultad, decir, mira, yo estoy en un espacio que se encuentra con esta realidad, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo tener? Y los mismos profesores se iban entusiasmando, iban conociendo este proyecto de extensión
se iban sumando a este proyecto y se iba cada vez generando algo más. Y fue así que fue creciendo, que ahora estamos ya más formalizados como espacio de acompañamiento en tu trayectoria escolar en alfabetización en el sujeto. Decimos sujeto porque hay diferentes edades acá, no es solamente una edad específica. Y trabajamos los martes a la mañana con peques que van a la escuela a la tarde, de primero a sexto grado. Después tenemos de 2 a 4 de la tarde la otra tanda de los peques de primero a sexto. De 4 a 6 tenemos adolescentes y también a su vez paralelamente con adultos. Y los jueves con adolescentes a la mañana. Entonces ya pudimos formalizar algo más en el barrio, somos bastante conocidos. Ya las madres nos van comentando un poco más sus experiencias, su trayectoria con el espacio que se llama La Morera. Y en la facultad también tuvimos una impronta de decir, profesores que daban cátedra de sociocomunitario, de acercarse y decirme, che, tenés que explicar vos qué es lo sociocomunitario, porque hiciste grandes cosas, hiciste proyectos de extensión y estás creando qué es la psicopedagogía comunitaria, que por ahí no hay tanto. Y bueno, me invitan en la Facu como para poder explicar un poco más esto y supervisar ahora también otros proyectos de extensión que se puedan ir masivizando más en todo lo que es en todo el área de Córdoba, o se lo puedan llevar ese recursero a sus lugares de origen, porque hay estudiantes que se reciben y dicen, bueno, una amiga que era de Santa Fe que se recibió, dijo, bueno, yo voy a hacer desde este proyecto que creamos en la UPC, lo voy a implementar allá. Y está en contacto con la UPC trabajando en un proyecto de extensión. Bueno, eso es nomás lo que quería comentar. O sea, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a todos por contar sus experiencias. Muchas gracias, Ana Belén. Y ya con Guadalupe veo ahí hay una sintonía en términos de abordajes eh, con cierta problematización en común. Así que, digo, se va entramando esto, me atrevo a anticipar, y va a ser muy fructífero ese vínculo que se genere a través de las experiencias compartidas. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Néstor, ¿nos escuchás? Ok, el saludo lo reconozco, está bien, lo visual, sin anteojo, lo voy detectando. Sofía, Está muteado. está muteado, sí. A ver, ahí, no, no logramos. Eh, bueno, mientras destrabamos eso, Néstor, Sofía, bienvenida, muchas gracias Hola, y buenas, te escuchamos. ¿cómo va? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo soy Sofía, soy estudiante de la carrera de antropología. Terminé hace muy poquito, unos meses, el profesorado y todavía soy estudiante de la licenciatura. Y venía escuchando un poco las trayectorias de cada uno de ustedes y hay algunas cosas que tengo en común. Por ejemplo, yo llegué a la extensión a través de de un seminario, de una práctica yo soy estudiante de la UBA, se le llama prácticas sociales territorializadas. Em, yo llegué, como mi primer contacto con la extensión universitaria fue a través de un seminario, pero mi mayor cantidad de tiempo, si se quiere, vino después de mano de otro formato de extensión. Así que les voy a contar creo que un poco más de eso. Yo soy parte del equipo de Economía Popular, Trabajo y Territorio del CIAC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria. Em, que dentro de estas discusiones que vienen trayendo y se vienen planteando como del rol de la universidad en el territorio, de ocupar los barrios, de ocupar los espacios, una particularidad que tiene Filo es que tiene una sede en la zona sur de la ciudad. Tenemos la sede principal, que es el edificio donde están las aulas, donde están todos los centros de investigación, todas las oficinas, que está en Caballito, es un barrio, y después
A partir del 2008 se creó esta nueva sede que es exclusiva de extensión universitaria y depende del área de extensión de la facultad. Y el formato que tiene no es que se dictan en general materias o em, como de forma tradicional, sino que hay una gran cantidad de equipos que tienen diferentes actividades. Yo llegué a partir de, bueno, un seminario en economía popular que dictaban profesores que estaban dentro de este equipo. Entonces ahí empecé a participar. Y creo que hay como algunos puntos centrales de cómo se piensa el SIAC y cuestiones a tener en cuenta de esta territorialización y de pensar a la universidad como un actor más dentro del barrio, dentro del territorio en el cual está inserta. Y a partir de eso se habilita como pensar cómo es el vínculo con otros actores, con organizaciones, con actores del barrio. Em, bueno, dentro de este contexto, en el equipo de economía popular trabajamos con organizaciones de la economía popular eh, o con diferentes actores como cooperativas, emprendedores, em, no sé, diferentes formas organizativas, siempre partiendo como de la noción de que estas organizaciones un poco canalizan y concentran experiencias de la economía popular. Em, y bueno, si empezamos a tratar de definirla, como hay un montón de construcciones teóricas sobre el trabajo, sobre la organización, sobre la autogestión, creo que no es el tema de este panel, así que voy a seguir. Y bueno, yo empecé a participar en el equipo en 2009, perdón, 2019. También como que estuvo muy atravesado por la pandemia, como decían ustedes, como toda esa actividad. Em, Y dentro de 2019 para acá, no sé, hubo un montón de proyectos y actividades con las que participamos. Siempre partiendo de, de la noción que se construye cualquier proyecto, cualquier demanda, cualquier actividad con una organización, se construye con la misma organización. Como que hay un concepto que utilizamos bastante que es la construcción conjunta de la demanda. Como no es que la organización viene, te toca la puerta y te dice, bueno, no sé, hoy quiero tener un curso de, no sé, proyectos, entonces yo mañana voy y lo hago, sino que hay como un trabajo constante de generación de vínculos. em, y por un lado, de hacer algo que sea formativo para los estudiantes que participamos en el equipo, que sirva para acercar las discusiones que se están dando en las organizaciones, en los barrios, a la universidad, que sea como esos conocimientos que se van generando, poder llevarlos para la reflexión y que sean temáticas que sean abordadas desde la universidad. Em, y también, bueno, tratar de generar a veces, por ejemplo, espacios de formación docente para los estudiantes. Por ejemplo, mis primeras prácticas docentes en mi vida fueron dar talleres de proyectos en una organización social y estuvo buenísimo, fue muy divertido. Y más allá de lo divertido, no sé, tiene sus características particulares. Em, y bueno, yo creo que también, más como en términos generales, hicimos otras actividades como relevamiento de situaciones, de las características de organizaciones sociales, vínculo con las políticas públicas que llevan adelante estas organizaciones, em, bueno, talleres, capacitaciones, acompañamiento en proyectos, em, y creo que también acompañamos la conformación de una feria para emprendedores de la economía popular dentro de la facultad. Em, bueno, pero yo creo que lo que más, siempre que pienso en la extensión, hay algo que me queda resonando, que yo, después de participar en estos equipos, trabajé en diferentes espacios de la economía popular. Trabajé en la unidad de gestión, en una unidad de gestión de UTEP, ahora estoy trabajando en una fundación que hacemos financiamiento a cooperativas, y yo valoro mucho haber podido participar en esos espacios, tanto por la formación que a mí me aportaron, que me habilitó y me permitió como llegar a esos espacios con algo de experiencia y algo de reflexión sobre esos mundos, y también como poder empezar a formarme desde la práctica en esos espacios. Que eso sea parte de mi formación profesional. Así que eso, para cerrar. Muchas gracias, Sofía, muy interesante todo como las Gracias. demás intervenciones.
y mucha cuestión ahí que tomamos notas también en esto de las categorías, ¿no? Como mencionabas, la economía popular, bueno, también revisitar esas categorías y qué diferenciaciones se producen al poder llevarlas en términos de experiencias. Joaquín, ¿estás por aquí? Escucha, Sí, se escucha perfecto, bienvenido, ¿cómo están? Buenas gracias. tardes, buenas noches ya, me parece. En primer lugar, agradecerle a Néstor, a todos por la invitación. La verdad que es importante en este contexto de la universidad estar discutiendo cuestiones más de fondo, que por ahí la coyuntura que estamos atravesando en las universidades nacionales nos obligan a pararnos desde otro lugar, más de defensa y no tanto de discusión interna de la función realmente, ¿no? Que tiene que cumplir la universidad. Mi nombre es Joaquín Carvalho, soy del Rosario, estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente soy presidente de la Federación Universitaria Argentina. Así que bueno, voy a intentar esbozar, no soy especialista en el tema, he participado mucho tiempo en un proyecto de extensión en mi universidad, que la verdad que fue, y también escuchando un poco a quienes me antecedieron en la palabra, fue la puerta de entrada a todo mi vínculo con la universidad y en particular a lo que me dedico, que es la militancia universitaria. Pero en primer lugar, digo, sin ser especialista, es asumir como propio, lógicamente, cómo el compromiso social y la extensión son, de alguna manera, estadios, lógicamente, originarios de la función de la universidad pública, sobre todo entendía, por lo menos de mi lado, desde el reformismo, ese rol que también, la escuchaba a Guadalupe, esto que decía del vínculo dialógico, que es una palabra que usamos mucho, del diálogo de saberes, que tiene que ver con esto, entender la extensión no como una universidad que con su brazo le lleve a la sociedad o al pueblo la categoría que utilicemos y nos guste un poquito más, sino que entre en discusión, ¿no? De las demandas, de lo que la universidad, la universidad demande o pueda ofrecer, pero también lo que la sociedad le demanda a la universidad, que en definitiva es quien sostiene esa función que realizamos los universitarios todos los días. Y ahí creo que, lógicamente, en el tiempo, ustedes lo sabrán más y con mucha más expertise, es la trayectoria que tiene la extensión en la Universidad Nacional Argentina. Eh, y en eso creo que, en mi propia experiencia, como les decía, tuve la posibilidad de participar de un proyecto de extensión. También escuchaba ahí a Sofía que decía que su primera experiencia con la extensión fue del lado un poquito más académico, lo mío fue más de un proyecto de extensión en particular, que es un proyecto que se llamaba Voluntariado de Extensión El Tablón, que estaba radicado en La Tablada, que es uno de los barrios populares de la ciudad de Rosario, en donde la Universidad Nacional de Rosario, el campo de la Universidad Nacional de Rosario, quienes hayan ido y puedan identificar un poco la geografía, está inserto entre dos barrios populares, ¿no? Uno, La Sexta, que es un barrio popular que a la vez aloja la única villa del centro de la ciudad, y el otro barrio, que es donde nosotros teníamos el proyecto de extensión, La Tablada, que es un barrio muy tradicional, lógicamente también en la expansión de la ciudad termina convirtiéndose en un barrio popular en la zona sur de la ciudad. Y en eso estaba alojada la experiencia de este voluntariado de extensión, que tenía que ver en algunos registros con programas de ayuda escolar, deportivos, culturales también, y que fue mutando con el tiempo, un proyecto que empezó en el 2014 y que llegó a la culminación en el 2021 por problemas también ligados a la propia geografía, a la propia vinculación también nuestra con el territorio y también a las dificultades que tiene la ciudad y el territorio en ese momento particular. La ciudad de Rosario atravesaba un momento muy sensible con respecto a la violencia urbana y nosotros también como parte de ese territorio vimos también afectado lógicamente el trabajo que hacíamos en el día a día. Y nada, digo, decía esto que les decía al principio, me parece que es interesante estar hoy discutiendo en este contexto la función social de la universidad, eh, no solo de esa perspectiva, sino también de todo lo que puede ofrecer la universidad a la sociedad y a las demandas que van surgiendo allí, ¿no? Lógicamente, y algunas discusiones también que me parecen interesantes
esto que hablábamos, y no sé quién también lo tocó, el tema de la curricularización de la extensión, que me parece un tema que es por demás importante, y ahí entra en juego también el tema de las prácticas sociales educativas y cómo eso fue mutando con el tiempo. Creo que hacia ese modelo que empezó algún tiempo atrás, lógicamente, y que como todo en cualquier institución no se da, hay una institución sobre todo como la Universidad Argentina, que tiene más de 60 universidades en todo el territorio, no se da de una manera homogénea y limpia, si se quiere, pero ahí hay un desafío, creo, para discutir, para seguir insistiendo. Eh, Creo que es importante y es interesante, lógicamente, en una discusión que está presente también, y no recuerdo si alguno lo mencionó, pero seguramente lo vengan discutiendo, porque es una de las discusiones académicas más importantes que está dando la universidad, que es el tema del sistema de créditos. Creo que ahí, y a mi juicio, hay una posibilidad, una ventana de oportunidad para discutir el tema de la curricularización de la extensión universitaria, en la manera que se incorpora la currícula propiamente dicha, los planes de estudio. Me parece que ahí hay un trabajo que seguramente los extensionistas eh, vienen viendo y tienen la posibilidad, o tenemos la posibilidad de discutir en ese registro. El tema del sistema de crédito, lógicamente, tiene miradas que son distintas acerca de ese proceso, pero es un proceso que ya está en marcha, que está en funcionamiento y que hay una normativa presente. Entonces me parece que ahí hay también una oportunidad, y lo dejo acá para seguir discutiéndolo. No me parece que es el único tema importante, pero sí me parece una instancia, un estadio de que nos pone en la posibilidad de discutir el rol de la extensión desde esa perspectiva no academicista, todo lo contrario, digamos, sino poder volcar curricularizando la extensión desde ese lugar, como decía Guadalupe, ¿no? En el diálogo de saberes que muchas veces repetimos. Y qué es lo que la extensión universitaria, qué es lo que el compromiso social le puede otorgar a la currícula, a los planes de estudio de las universidades nacionales. Creo que es una ventana de oportunidad. Parece que hay que seguir insistiendo con eso. Y cierro con esto. Me parece que hay un debate profundo que venimos dando a las universidades nacionales, que vale la pena seguir discutiéndolo a pesar de la coyuntura, porque si no nos perdemos en el día a día y en los posicionamientos, lógicamente, importantísimos de defensa de la universidad pública, y es algo que lo hacemos cuasi de memoria, pero me parece que también defender la universidad pública es discutirla, y creo que estos debates hacen a eso. Así que de mi parte, agradecerles y a disposición. Muchas gracias, Joaquín. Eh, y bueno, con este primer tramo, momento expositivo de presentaciones, y ahora recuperar mucho de ello, poniéndolo en diálogo, aprovecho esto último que mencionabas, Joaquín, entramándolo con el resto de las presentaciones que antecedieron, en cuanto al momento, ¿no? Las circunstancias, esta actualidad que, por cierto, como mencionabas y señalabas, requiere, exige un mayor compromiso todavía. Siempre planteamos desde el campo extensionista, quienes aquí nos constituimos, saludo a Daniel Baniat del Comahue, a Jorge Fortesini de Mar del Plata, y a gente amiga que se va sumando, que protagoniza la extensión universitaria, y que nos referimos desde nuestra propia identidad colectiva como extensionistas críticos, ¿no? Es decir, hoy lo tratábamos en otra instancia, ¿no? Esa adjetivación cargada de sentidos, de una sustancia epistémica, metodológica, política, ética, cultural, que permite revisar categorías, permite reflexionar, eh, volver inescindible la acción de la reflexión, y que además, como bien Ana Belén nos planteaba, ante una oportunidad que muchas veces se presenta, otras veces se genera per se, a través del protagonismo y la participación estudiantil, que tiene mucho de militancia. Esto es también inescindible a cómo concebimos nuestras prácticas. Aparece esta cuestión de resignificar los procesos y las prácticas. Y entre todo ello, el acto educativo, cómo se significa, se carga de afectaciones y significaciones en torno a lo que implica cada una de las experiencias en términos de lo comunitario,
y en términos de, bueno, se planteaban, ¿no? Quizás ventanas de oportunidad que de alguna manera dan cuenta también de mucha lucha reivindicativa, como es este financiamiento que comenzó este año, que tiene que ver con alfabetización y curricularización, que más allá del encuadre respectivo, nos brinda algún recurso dentro de lo precario, exiguo y de lo que estamos reclamando todavía con insistencia en derecho presupuestario, que es el derecho a la educación, a la investigación, a la ciencia y tecnología, y también a la extensión como parte de las integralidades. Bueno, unificar, entramar esto, ¿no? Que también, digo, Ana Belén planteaba la alfabetización, la curricularización, el sentido y constitución del acto educativo, lo experiencial, Facundo con lo regional, lo local, y cómo cada una de esas experiencias de vinculación eh, profundizan, le dan relieve a lo que significamos en términos de lo comunitario. Bien, muchas cuestiones que, insisto, no quiero recuperar todo. Y por último mencionar, antes de empezar a circular esta cuestión, la importancia de qué significa la demanda social. Me parece que allí hay un nudo también muy interesante, muy importante, pero bueno, aprovechemos que, insisto, que está Viviana, que está Carla, que está Néstor, que están ustedes para seguir circulando la palabra y pensando y reflexionando. Micrófono abierto, quien quiera sumar su voz. Bueno, si quieren empieza. Me pareció re interesante desde los relatos de los estudiantes, los diferentes lugares desde los cuales se llega a la extensión, ¿no? Como en un caso se llega en más de uno desde la militancia, ¿no? Desde la militancia política, la participación en el gobierno universitario, y desde allí se llega a la extensión. En otros la participación en determinados grupos, ¿no? Eso es muy importante, tener grupos formados, grupos que ya están con trabajo territorial y que al cual se suman los estudiantes y desde allí se transita hacia la extensión. O desde iniciativas estudiantiles, ¿no? Como la compañía de Córdoba, de ver una problemática, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y desde los mismos estudiantes que después suman docentes después, ¿no? A posteriori. Así que bueno, me pareció re interesante, ¿no? Como desde distintos lugares se llega a la extensión, a la curricularización. Este, bueno, eso fundamentalmente y bueno, la coincidencia allí también en dos grupos que trabajan con educación, otros educación popular, bueno, diferentes lugares, ¿no? Em, lo de la militancia es reinteresada, es muy importante, ¿no? Pero también lo deseable sería que se sumen también estudiantes que no, no están en la militancia, que el camino sea al revés, ¿no? Que sea la posibilidad de curricularizar la extensión, de participar en estas experiencias, les permita una politización, ¿no? De su formación. Buenas noches, ¿cómo están? Si me permiten también dar algún comentario. Sí, por supuesto. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Jujuy, como me presentaba primero Fabricio. Soy pedagoga de base, quizás eso me permite, más allá que nosotros realizamos muchas experiencias de extensión, sí pensar en los relatos de estos estudiantes, que hay que valorar mucho, ¿no? El animarse también a compartir estos espacios de discusión y todo lo que realizan en su práctica formativa constante. Pensar también que no son solo relatos de trayectorias académicas o trayectorias formativas, sino también son relatos sociales, son relatos contextuados, son relatos históricos, ¿no? Y no es un contexto cualquiera, quizás el que nos convoca también acá con estas inquietudes y estas preocupaciones, donde estamos todos implicados. También pensar el lugar de estas trayectorias, que son trayectorias que se inician mucho antes de ingresar a una carrera universitaria, en este caso que les escuchaba a los compañeros, es producto de alguna forma o es la convergencia de muchas complejas experiencias familiares, personales, ¿no? Transitar los niveles obligatorios iniciales que se van internalizando también de un modo muy complejo, de un modo muy amplio también, de un modo muy heterogéneo, a encontrarnos luego, ¿no? En estas instituciones universitarias
que también termina siendo, hablabas ahí Fabricio de ese entramado, yo creo que es un entramado simbólico muy complejo de ser, de estar, de pertenecer, de sentir y vivir la universidad, ¿no? Y también escuchaba de cómo en estas experiencias que se van relatando es desde dónde pensar lo educativo, porque pareciera que en las academias, en estas instituciones que se presentan como muy cerradas, ¿no? Con muros a veces difíciles de romper, y ya se han como desarrollado algunas discusiones de pensar a las escuelas como lugares permeables de lo social y lo cultural, porque también se van rompiendo esas murallas de lo que circula por dentro y lo que parecía circular por fuera, cuando en realidad son instituciones sociales y culturales que estamos atravesadas constantemente por ello. Y la universidad que pareciera como muy aséptica, ¿no? Frente a esto, como muy neutral y apareciera como un ideal también que se transita cuando nosotros trabajamos con comunidades o con organizaciones sociales, parecieran como diferenciarse mucho porque la propia universidad también se ha diferenciado como en un intento de dar un lugar central o protagónico a ese conocimiento académico, por sobre ese conocimiento también social y cultural que circula, esos saberes populares, ¿no? Saberes de las comunidades, que muchas veces aparecen no solo invisibilizados, no son legitimados, no son validados también, ¿no? Como saberes también de relevancia. Y esto de las trayectorias que terminan siendo no solo un proceso personal o académico, sino también sí termina siendo una construcción colectiva, porque nosotros no podemos escindirnos de nuestras familias, de nuestras historias también, ¿no? Eh, Eso en un primer momento. Después también que las propias trayectorias implican continuidades e implican discontinuidades, implican ciertos procesos de apropiación porque vamos significando esas experiencias también desde algún modo, van pensando también los nuevos perfiles profesionales que uno aspira, ¿no? Como docentes formadores también, desde qué lugar, ¿no? No solo pensar esos procesos educativos, sino también desde qué lugar pensar la propia extensión universitaria, que yo lo escuchaba justamente en el encuentro de esta diplomatura que trabajaban ustedes, es resignificar, es también pasar por procesos de lectura, muchas veces afianzadas desde lo que nosotros conocemos y trabajamos, quizás desde la extensión, y yo los escucho a ustedes de un lugar también, de un proceso que también ha atravesado justamente, ¿no? Estas discusiones que les han permitido quizás construir otros tipos de formas de practicar, de pensarlo como proceso, ¿no? En las prácticas de extensión universitaria, e implicar a los estudiantes en un lugar protagónico, porque también pareciera que nosotros acá quizás estas cuestiones de los financiamientos, de los presupuestos, que muchas veces se hacen a pulmón, las prácticas, con suerte con algún tipo de resolución académica que avale, eh, pero mucho desde un compromiso social, desde un compromiso ético, yo escuchaba ahí, creo que eso es algo central para pensar la extensión de un lugar crítico, de un compromiso político, ¿no? Que implica toma de decisiones, que implica muchas veces luchas o acompañar, sostener, ¿no? También esos tipos de resistencia frente a saberes que se imponen, frente a prácticas que se imponen. Nosotros aquí en la provincia de Jujuy tenemos un trabajo muy fuerte con las comunidades originarias. Eso también, ¿no? Termina, eh, nos termina exigiendo, ¿no? Repensarnos a nosotros como sujetos, en este caso, docentes formadores o a nuestros estudiantes, que también son sujetos protagónicos, porque es su propia formación, ¿no? Y yo les decía de esto de las trayectorias como procesos que también son dinámicos, ¿no? Que se van construyendo también con esos otros, que implica una ligación también social y cultural, que yo creo que también está la cuestión de los territorios y pensar la heterogeneidad de esos territorios y cómo nos atraviesan también a nosotros. eh, y que de alguna forma estas trayectorias no son ni fijas, no son estables, implican procesos continuos de cambios, de deconstrucción, de repensarnos también en cada uno de esos pasos o esas huellas que se van dejando las experiencias de extensión. Yo las escuchaba todas sumamente interesantes, sumamente experiencias significativas, y por cómo también los estudiantes la van vivenciando y cómo van significando sobre todo esas experiencias que también son relacionales, ¿no? Pero que también son múltiples, porque cada uno va significando y construyendo sobre esas también, ¿no? De un modo muy particular. Y el reconocimiento de lo que yo escuchaba en los relatos de los compañeros, creo que justamente porque pertenecen a distintas unidades académicas, porque tienen también distintos campos de formación, entender no solo el campo de la extensión, sino también el campo de estas trayectorias de formación como campos de tensiones, ¿no?
con todo esto que ustedes nombraban que va aconteciendo y que lo hace complejo, y ver esa cuestión de relacional del sujeto y la experiencia, como decía, visibilizar, cuestionar, ¿no? Pensar en realidades posibles también frente a eso. Y creo que la importancia de esta integración también que ustedes hablaban, porque si nosotros no nos quedamos simplemente con las experiencias, sino que comenzamos a sistematizarlas, a compartirlas, ¿no? A difundirlas, nos permite también consolidar quizás un conocimiento que sea local, ¿no? Más situado, que nos permita reconocer también esas particularidades y actuar en relación a ello, ¿no? Es como pensar lo diverso, pero también actuar o trabajar para esa diversidad. Así que bueno, yo ahí valoro mucho, felicito desde algún lugar también a los compañeros por todo lo que transitan y porque se animan también a transitarlo, ¿no? Excelente, Hola, muchísimas, ¿cómo les va? ¿Cómo muy, están? muy bueno. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Disculpen la demora, tuve un conjunto de inconvenientes para entrar, así que les pido mil disculpas. Felizmente somos equipo y aquí está buena parte de mis amigos, mis compañeros del Centro de Estudios del Observatorio Jorge Castro. Así que bueno, agradezco a todos que de alguna manera me han reemplazado en este arranque y les doy la bienvenida y les agradezco mucho que hayan aceptado formar parte de este conversatorio. También me acompañan, decía, eh, amigos y compañeros del centro de estudios. Ahí está Carla Malugani, está Viviana, bueno, Fabricio, que de alguna manera tomó la posta. Sí, varias cuestiones para ir pensando. Porque muchas veces sentimos, los que trabajamos en cuestiones de extensión universitaria, en términos de compromiso social, que tenemos tanto trabajo por delante, tanto por hacer, que mi primera invitación es mantener los brazos activos, mantenernos activos frente a tanta situación compleja que tenemos que atravesar. Son tiempos y algunas cosas viene escuchando, especialmente a Joaquín que planteaba un panorama del mapa nacional. Son tiempos tan, pero tan complejos que la primera invitación es resistir, a no bajar los brazos, a pensar que tenemos mucho trabajo por hacer, inclusive también hacia adentro de nuestras universidades, porque, y esto es más una pregunta, ¿no? Entendemos nosotros muchas veces que todavía en nuestras universidades tenemos muchos rincones con un componente muy academicista que resisten esta idea de pensar nuestras universidades en vinculación estrecha con problemas del entorno, ¿no? Así lo pensamos nosotros algunas veces. ¿Comparten esa idea? El territorio universitario. Ay, se abrió el micrófono, ¿eh? De vuelta a la pregunta, ¿puede ser, Néstor? Sí, ¿no se está escuchando bien? No, yo no escuché. Me acerco un poquito más. Yo digo, tenemos tanto trabajo por delante, tanto trabajo, que muchas veces la primera invitación decía es a no bajar los brazos. Pero me pregunto si muchas veces esta lucha, esta batalla, no debiera empezar con mucha más fuerza hacia el interior de nuestras universidades. Me parece que todavía subsisten muchas perspectivas academicistas que de alguna manera se resisten a vincular a nuestras universidades con problemas concretos del entorno. La pregunta es si ustedes, y hay amigos y amigas de distintos lugares de nuestra patria, la pregunta es si ustedes y ustedes comparten esta concepción que todavía tenemos mucho para hacer hacia el interior de nuestras universidades. ¿Lo ven así? Recojo el guante. Yo creo que sí, la universidad, digo, y me hago cargo, es una institución y sigue siendo, aún más de 100 años de la reforma universitaria, una institución sumamente conservadora. Y ahí creo que hay un trabajo para hacer. Por eso creo que todas estas discusiones que se dan al interior de la universidad, desde algunos sectores, creo que la discusión de la extensión es de las discusiones más progresistas.
y más de vanguardia que tiene la universidad, lógicamente que ayudan a que la universidad esté en movimiento. Creo que la universidad tiene como institución muchísimos componentes, el carácter federal, que es lo que decía yo, más de 60 universidades en todo el territorio, el carácter profundamente democrático que tiene a diferencia de otras instituciones, el tema de la autonomía, digo, muchísimas cosas que son de vanguardia, pero al interior de la universidad, sin lugar a duda, sigue habiendo valores sumamente conservadores, digo, y de élites, lógicamente, que seguramente, y hay un trabajo, quienes nos consideramos de alguna manera reformistas, progresistas, que no identificamos una manera de pensar la política, la universidad, lógicamente, en las diferentes facetas o representaciones organizacionales, partidarias, políticas, creo que trabajamos para que eso, lógicamente, eh, cese o que sea una universidad más parecida a la que nosotros pensamos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, creo particularmente que la universidad sigue siendo una institución conservadora. Sí, sí. Yo creo que me parece que a todos los que formamos parte del campo de la extensión, que nos referenciamos en estos territorios, eh, o mismo esto desde la militancia universitaria, desde otras formas de participación que exceden esa representación más tradicional de la docencia y la investigación, que creo que tienen una mayor pregnancia, sobre todo si uno se lo pregunta a personas ajenas a la institución universitaria. Existe ese sesgo academicista, existe esta cuestión conservadora en los dispositivos pedagógicos mayormente implementados en las universidades, pero a mí me parece que son cuestiones o son problemáticas que adquieren una especificidad que a nosotros nos tiene que interpelar y que nos involucra directamente desde nuestros roles y desde nuestras pertenencias institucionales y nuestras identidades disciplinares y colectivas, pero no me parece que sean fenómenos que estén por fuera de lo que pasa en todo el sistema institucional, ¿no? Escuchando un poco los relatos de los demás compañeros y estas primeras intervenciones, una cosa que a mí me viene resonando mucho es que, no sé, yo podría decir que yo estoy conforme con mi formación académica, con mi formación eh, teórica, pero sí uno va viendo y va entrando en contacto con que todos estos desarrollos teóricos, conceptuales, específicamente en lo tocante a el contexto social que nos toca atravesar y a la forma en que las instituciones están funcionando, la forma en que las instituciones se relacionan entre sí, están en una crisis, es una crisis que ya se viene anunciando y trabajando desde distintas disciplinas, eh, pero que justamente lo que se nos está jugando ahora es qué nuevas herramientas desarrollar o cómo podemos abordar colectivamente estos procesos que creo que están en un momento bisagra, ¿no? Porque cuando yo leo a referentes de la psicología o de otras disciplinas, creo que se empieza a hacer muy patente que hay un cambio de época en estas últimas décadas y que yo creo que a la par de estos sesgos o estas cuestiones conservadoras que pueden tener también un matiz, si se quiere, defensivo, ¿no? Porque es en lo que muchos de nuestros docentes y compañeros y nosotros mismos nos hemos formado, es lo que conocemos, es lo que sabemos hacer y es lo que nos referencia. Bueno, eso mismo es lo que tenemos que poder transformar y poner en disputa. Y yo creo que también hay una cuestión muy importante en la liberalización que han ido sufriendo eh, los perfiles de los graduados, las características de la formación, particularmente en mi carrera, es algo que lo vengo leyendo y lo vengo pensando, este perfil liberal, ¿no? Este ejercicio liberal de las profesiones y cómo nuestras universidades públicas nacionales, con el prestigio, con la excelencia, con la calidad educativa y con todas sus complejidades, se encuentran con esta contradicción, ¿no? De que formamos a nuestro pueblo para ejercer las distintas disciplinas, las distintas áreas del conocimiento desde una lógica del individualismo, desde todas estas cuestiones de la lógica de acumulación de la modernidad, cuando si por otro lado vamos a nuestros estatutos, nuestras normativas y a conversar con los compañeros,
nos encontramos con que en realidad entendemos que el sentido de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública Argentina, va por otro lado. Entonces me parece que esa es una de las encrucijadas más complejas que nos estamos encontrando. Sí, pareciera ser que algunas veces estas encrucijadas, Guadalupe, van de contrapelo con la universidad que nosotros queremos, ¿no es cierto? El tema, uno de los temas, uno de los trabajos pendientes que yo estaba pensando es de qué manera, cómo intentamos o cómo logramos generar una resistencia activa a esta universidad que vos planteás, que tiene todavía, como decía Joaquín, un fuerte sesgo conservador, un poco como decís vos, un fuerte sesgo individualista, porque pareciera, y esto surge en las mateadas que tenemos como equipo de trabajo muchas veces, ¿no? Que nuestro posicionamiento suele ir de contrapelo de buena parte de lo que todavía subyace en nuestras universidades, ¿no? Sí, agrego una cosita, está muy bueno este diálogo, la verdad que está con mucha profundidad y con mucha anotación mediante. Eh, un poco en esto apelando también a lo conservador que se decía hace unos instantes, lo corporativo, ¿no? Ahí Sí, gravita fuertemente, fuertemente, lo jerárquico, el doble y simultáneo proceso de fragmentación y segmentación, que se traduce muchas veces no solamente por la práctica universitaria, sino en general, como también decía Guada, en términos de fragmentación de lo territorial y lo comunitario, ¿no? Con prácticas que justamente erosionan y fragilizan aún más los lazos sociales, los procesos filiatorios, por lo cual, en coyunturas tan particulares como la actual, donde todo esto se pone con una potencia eh, que no asombra, pero sí que, que llama la atención en términos de la profundidad, ¿no? Y el vértigo, eh, y siempre apelando a esta cuestión de oponibles muy claros, ¿no? Me parece que en ese sentido, bueno, cómo construir, cómo innovar, cómo sobre todo establecer también lazos profundamente solidarios, donde lo comunitario asume el lugar de lo común, eh, de los cuidados. Bueno, esto remitiendo también a lo que nos compartían tanto Sofía como Ana Belén, con respecto a cómo se constituye y se construye esto comunitariamente, eh, y se producen conocimientos. Es otro aspecto también que se mencionaba, ¿no? Cómo ese marco teórico se constituye y se convierte en contexto teórico, donde desde la acción-reflexión constituida en experiencia vital, se abordan cuestiones desde otra mirada, se readmira con otro distanciamiento que lo pone en tensión, que lo interpela y lo reconfigura. Y bueno, cuestiones muy, la verdad que muy interesantes, muy provechosas. Muchas gracias. Seguimos circulando Hago una pequeña acotación. Primero, te agradezco por el tema de la experiencia, sí coincido con los chicos que ponía, con Joaquín, con Guadalupe, con Néstor también, de que hay una mirada todavía muy conservadora de la universidad con respecto a la sociedad que está formando. Uno muchas veces por ahí tiene una visión más reformista y siempre intuye que los profesionales que está formando van a contribuir a una sociedad más justa, y muchas veces no mira para atrás, y ve que hay mucha gente que no llega a ese vínculo transformador. Entonces muchas veces la universidad tiene que bajar y tiene que tener un rol mucho más comunitario y mucho más flexible con todas esas situaciones. Yo creo que también hay que reforzar lo que son los espacios participativos en las comunidades. Creo que hoy por hoy vemos que esto que decían de que es todo mucho más cerrado, individualista, genera eso de que la extensión no pueda llegar a ciertos lugares por esas capas que se generan de las mismas profesiones o de las mismas personas que están en los lugares de poder que
que generan ese aislamiento de profesionales que nos generan algo comunitario y concreto. Acá se ha trabajado mucho por ahí con lo que es Casita del Saber, que son este espacio de apoyo para los más pequeños en horario extraescolar. Se ha trabajado también con el PECSAM, que bien decía, que es de adultos mayores, tratando de darle una promoción a la salud y tratar de volver a integrarlos activamente a la sociedad, pero es un desafío muy grande el hecho de tener que luchar por esa integración cuando la misma profesión te va llevando a algo por ahí más cerrado. Sí, es cierto. ¿Es? ¿Qué Ah, tal? Los saludo. que me despido porque tengo otra reunión. Les agradezco la invitación y que terminen bien. Un abrazo grande. Te Muchas gracias. agradecemos, Joaquín, y estamos a disposición para todas las charlas que puedan surgir. Siempre es un tema central, que mantengamos en alto nuestras banderas. Gracias por estar, ¿eh? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola Daniel? Fabricio, hola Néstor, Diana. Bueno, el placer de saludarles. Un gusto nuevamente de compartir con cualquier instancia y con estas y estos jóvenes de territorios federales de todo el país. Realmente un placer. Soy Daniel Bañet del Comahue, de la Universidad Nacional del Comahue, que como ustedes sabrán es una universidad regional del norte de la Patagonia, cuya característica justamente está asignada por esa regionalidad. De hecho, es una universidad cuyo territorio se extiende desde la costa atlántica rionegrina hasta la cordillera neuquina y rionegrina, con más de 1.000 kilómetros, digamos, de recorrido, a veces entre algunas de nuestras sedes. Vastísimo territorio, como lo tiene nuestro país. Y en nuestro caso, bueno, estamos transitando algunas de nuestras primeras acciones tendientes a la curricularización por distintas trayectorias, como decía acá una compañera, justamente las instituciones también las tenemos, pero retomando, digamos, las palabras de nuestro secretario de Extensión Universitaria, Damián Cancelo, a quien tengo el gusto de acompañar en esta gestión universitaria, por ahí el aporte que puede realizar nuestra universidad es el de la interculturalidad, ya que justamente hemos logrado, por estatuto universitario, eh, que declararla como universidad intercultural. Por ese medio, la primera en nuestro país. De hecho, hemos tenido algunas experiencias como, por ejemplo, una diplomatura, la primera diplomatura a nivel nacional en medicina intercultural. Sabemos que aquí en nuestra región la cultura mapuche tiene un peso muy importante y justamente a partir de los lahuentufes, así se les llama a las personas que practican el trabajo con la salud en la lengua originaria, el mapudungún, practicar esencialmente el diálogo de saberes, porque muchas veces hablamos de diálogos de saberes, pero sí, obviamente, se trata de epistemes otras, muchas veces las epistemes plebeyas, cuando hablamos justamente de una democratización de la academia, y bienvenida es ese diálogo, bienvenido es. Pero en este caso, el diálogo intercultural, las epistemes otras con los pueblos originarios, justamente que atraviesan la cultura argentina y que muchas veces han sido invisibilizados y negados, me parece que por ahí puede ser un aporte digno de considerar. Y bueno, quería compartir justamente con estos estudiantes, gracias a la generosidad de Fabricio, de Néstor, de Viviana, este aporte, uno de los tantos que, bueno, que de los tantos diálogos que venimos obteniendo, ¿no? Celebrar este trabajo que están haciendo, realmente felicitarnos nuevamente. Les comento a los jóvenes que somos, tanto Damián como yo, asiduos seguidores y admiradores de la tarea y de la obra extensionista de Néstor, de Fabricio, de Viviana y de todo el equipo, y que bueno, que de hecho siempre los consultamos y tratamos de seguir y de tomar lo que ellos hacen. Yo por ahí quería saludarlos ahora porque estoy aprovechando este espacio, un espacio entre clase y clase. Ahora me repito, me retiro a seguir dando. Y bueno, saludarlos y felicitarles por las iniciativas extensionistas. Contarles que, bueno, hace algunos años también yo me inicié como extensionista, como siendo estudiante, desde los primeros años de mi carrera. Así que felicitaciones. Gracias, Daniel. Gracias por estar siempre, ¿eh?
Un abrazo grande, Daniel, muchas gracias. A vos, a Damián, a todo el equipo allí. Gente querida de Un Comahue. abrazo Daniel, abrazo y gracias. Bueno, yo de mi parte y en nombre del colectivo del observatorio también agradecer a los chicos y a las chicas que hayan compartido su experiencia con nosotros, con nosotras. También pensar, ¿no? Néstor, Fabri, Viviana, cuántas veces nosotros eh, decimos que el sujeto, en realidad, para el cual la universidad trabaja y debe pensar son los y las estudiantes, y que todo lo que se hace debe estar pensado en función de qué hacemos con los y las estudiantes, como decíamos hoy en la diplomatura. Creo que las experiencias, la palabra ya casi, colegas profesionales, ¿no? Eh, Ahora, me parece que el camino es por acá, que el camino Sí, es este, sí. porque a mí se me eriza la piel cuando escucho cada una de las exposiciones de los chicos, de las chicas, cuando Guadalupe dice, se identifica y cuando ella se presenta dice, yo soy estudiante de psicología, hice mucho de mi carrera la hice estudiando en pandemia, y ella se identifica como militante, como decía Viviana, ¿no? Sí. Digo, y cuando nosotros decíamos, y por ahí, a veces en algunos ámbitos suena un poco chocante cuando decir, bueno, la extensión hay que militarla, la universidad hay que militarla, y no hay que tenerle miedo a cuando decimos que educar es un acto político y cuando estamos convencidos que la universidad forma ciudadanos, pero no es formar ciudadanos, formar ciudadanos críticos y comprometidos con su tiempo. Y me parece que acá cada uno de los que han hablado son críticos y comprometidos con su tiempo, ¿no? Y Fabri, hoy cuando estábamos en la diplomatura, digo, qué bien que nos hubiesen venido las palabras de los chicos, ¿no? Es una, les contamos, es una diplomatura que se inició en la Universidad de Jujuy, por eso está la compañera Vilma, que a quienes invitamos y a quien agradecemos que esté aquí también. Y bueno, planteábamos eso, ¿no? Planteábamos justamente que es necesario poder replantearnos el trabajo desde el aula, porque el aula universitaria por sí sola no es un aula dialógica, entonces si no intervienen en el aula nuevas voces, y las nuevas voces son, desde extensión crítica planteamos, como ustedes bien lo han dicho, son las poblaciones más vulnerables, y en estos días conversábamos con Néstor, yo evaluaba proyectos como varios de nosotros, de una universidad calentita en mi cama, ¿no? Era la 1 de la mañana, estaba re calentita en mi cama. Y en Mar del Plata se murió un señor en situación de calle, en frente de la iglesia en Paraná, se murió otro señor en un banco de frío. Entonces digo, si nosotros no somos y no nos planteamos desde la universidad estas situaciones y no traemos a la discusión cuál es la realidad en la cual estamos viviendo, seguimos planteándonos, como decían los chicos, como decía Guadalupe, como decía Facundo, cada vez eh, una utopía y cada vez más, cada vez más encerrados y cada vez más individualistas. Y creo que la extensión crítica nos lleva un poco a eso, ¿no? A lo que decía Vilma, a esa situación compleja, porque la realidad es compleja, porque cuando vamos al territorio, como decía, espérame que me anoté el nombre, porque ahí estás como Xiaomi Redmi, Ana Belén, como decía Ana Belén, ¿no? El territorio nos va planteando, bueno, primero es una situación, después se va ampliando, se va complejizando. A veces cuando contamos, lo contamos como una satisfacción personal, ¿no? Pero esas son satisfacciones colectivas. Y creo que yo estoy convencida que el camino es por acá. Sí, por Ahora, acá. en la pregunta que hacías, Néstor, ¿no? La universidad eh, es, es esa institución en que, digo, nosotros hemos tenido algunas conquistas en los últimos años en términos de derechos. Parecía que que no teníamos que discutir que la universidad era un bien público y social, y que era un derecho humano universal y que debería ser garantizado por el Estado. Y hoy estamos discutiendo eso. Digo, ayer en la Cámara,
los representantes estaban discutiendo esto. De repente hoy los rectores se unen, se juntan porque no pueden, porque hay cuestiones de financiamiento. Digo, bueno, a ver, cuando nos toca en el bolsillo, no hay política pública si no hay presupuesto, porque Claro. no hay política pública si no tenemos un presupuesto por atrás. Entonces digo, la trama es compleja, los territorios son complejos, y lo que está bueno de poder trabajar, como ustedes lo planteaban, y como bien lo decía Sofía, se trata de una pertinencia, porque nuestras universidades se llenan la boca hablando de calidad, y no hay calidad si no hay pertinencia, ¿no? Entonces, Sofía lo planteó clarito, y ella habló de esta cuestión de la pertinencia, ¿no? Entonces digo, en esa cuestión de discutir hacia adentro de las universidades, yo creo que hoy la universidad el sistema universitario está muy sólido porque nos han tocado el bolsillo y porque no podemos funcionar y porque no se pueden abrir nuevas carreras y no se pueden dar respuesta a algunas sedes porque no porque queremos ser más grande la universidad. Yo recuerdo un funcionario de mi universidad que decía, déjense de hacer promoción de carreras que después no sabemos dónde meter los estudiantes. Y lo decía siempre, ¿no? Entonces digo, el poder pensar también, yo insisto, repito, el camino para mí es este. Creo que los que estamos aquí estamos convencidos de esto. Creo que debemos pedir ayuda, debemos seguir hacia adentro de la universidad. Eh, eh, por ahí decíamos militar, ¿no? Pero digo, el poder, yo en lo particular veo que mi universidad cada vez está más no sé si es por las políticas estas de odio tremendo que estamos teniendo, pero mi universidad está cada vez más anestesiada. Es una anestesia, digo, ¿dónde están los que hace 8 años o cuando se armaron las sentadas universitarias para normalizar la universidad en el 2010, 2012, que hoy son los que conducen la universidad, que somos los que conducimos la universidad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces me parece que también es una cuestión de, no es solamente hacia adentro el sistema universitario, sino que también ahí hago catarsis. Está bien. Digo, Es si interesante que de alguna manera podamos compartir estas perspectivas, Carla. nosotros seguimos mirando la universidad, la extensión, la formación, con las mismas lentes y con las mismas teorías de antes, me parece que no vamos a cambiar mucha cosa. Digo, hoy por hoy nosotros capaz que hay 3 problemas o 3 características. Grimson dice ahí cómo caracterizarnos, ¿no? Digo, si algo Occidente mínimamente podemos caracterizar, hay una gran desigualdad, cada vez hay mayor desigualdad, cada vez tenemos una crisis climática tremenda, tremenda, y cada vez hay mayor autoritarismo y cada vez hay hasta casi un miedo o estas democracias disfrazadas. Digo, ¿y qué vamos a hacer con eso? Si no lo hacemos en la construcción de comunidad, como decía la compañera de Jujuy, como decía Vilma, digo, ahí es donde me parece que está ese entramado y donde también decía hoy Mariel en la diplomatura, ¿no? Rita Segato también en la pandemia nos remarcaba esto, ¿no? Entonces, creo, compañeros y compañeras, colegas, porque los chicos estudiantes ya se están formando, entonces acá digo, colegas porque somos colegas de la universidad y somos colegas ciudadanos, creo que estoy convencida que el camino es por acá. Sí, sí, sí. Insisto, el desafío es no bajar los brazos, ¿eh? Sí, y seguir Es por juntando. acá. Y me parece que en los chicos, en Sofía, en Facundo, en Guadalupe, en Ana Belén, me parece que en Joaquín, que bueno, que ahora no nos está acompañando, y en los otros estudiantes, si ellos 5 salen, ustedes 5 salen, me parece que conquistamos un montón, ¿no? Que conquistamos la universidad y que conquistamos, hacemos diplomaturas, ustedes se encargan y se responsabilizan, Fabri, ya sabés que acá tenés cuerpo docente con los estudiantes, porque la verdad que si alguien va a convencer de que la matriz de la extensión
es la matriz que necesita la universidad para hacer docencia y para investigar acerca de los problemas de la gente, estos gurises, y me hago cargo porque soy entrerriana, estos gurises está garantizado. Qué bueno. Néstor, agarra vos el micrófono y yo sigo hablando. No, 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 está bien. Son conversaciones interesantes, intercambios interesantes, de alguna manera, para transitar estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, que estamos atravesando, ¿no? Me parece que estas conversaciones son imprescindibles. De alguna manera nosotros lo pensamos, digo, podíamos haber postergado también este conversatorio para después del receso que empieza en distintos momentos en distintas universidades. Pero bueno, preferimos que en este momento donde estamos discutiendo y peleando fuertemente con el tema del financiamiento al sistema de educación superior, al sistema educativo, me parece que, bueno, era impostergable juntarnos por lo menos a charlar e intercambiar. Y la palabra de los jóvenes siempre es enriquecedora, esperanzadora. Así que no sé si hay algún otro aporte, alguna otra consulta, algún otro punto de vista. Si no, por ahora nos vamos despidiendo. Yo puedo decir algo Y muy cortito, perdón, sí, antes de Sofía, todo cerrar. lo que quieras. Yo te No, porque escuché de a cachitos porque venía ahí con algunas dificultades que tuve todas juntas. qué difícil. No, yo quería decir algo muy cortito que me quedó como resonando con esto que decía Carla sobre, bueno, por un lado, me quedé pensando mucho en la pregunta de si hay sectores que son conservadores, que no les interesa o no avanzan en apropiarse como la modalidad de la extensión y, o no sé, o se resisten, bueno. Y después, por otro lado, esto que decía Carla sobre como el adormecimiento y desde la cuestión más política y de lucha, de afrontar este contexto que estamos viviendo. Y para mí también hay algo de potente en la extensión universitaria del trabajo con el otro que, no sé, yo pensaba en las marchas por el presupuesto universitario que se vienen dando en este tiempo. Y hay algo de qué sectores salen, a qué sectores convocamos. Y salió un montón de gente, pero yo creo que desde la extensión y desde este tipo de trabajos y proyectos se pueden generar esos vínculos de personas que salgan a responder por nosotros. Como que yo siempre, en la carrera siempre hablamos de, bueno, tenemos que ir a hacer prácticas, tenemos que ir a hacer observaciones o registros de campo y todo el tiempo estamos pensando en el otro, los otros, en la carrera de antropología y, y de cómo los necesitamos para formarnos. Pero nosotros también necesitamos que como generar como un trabajo conjunto y entender que necesitamos esas personas también desde el apoyo político, o sea, desde el reconocimiento de nuestro lugar y también siendo universidades públicas como representantes del Estado en nada, desde lo que nos corresponde, hacernos cargo. Eso, nada más. Totalmente. Gracias, Sofía. Sumo un poco, perdón, sumo un poco a lo que decía Sofía. Por ahí a mí me toca ser de los cinco compañeros el más frío por ahí, por la carrera que estoy estudiando. La verdad que me nutre mucho esto. La verdad que afrontarlo desde la carrera económica es difícil, hablar desde una perspectiva social, de una perspectiva de extensión. Pero este aporte es importantísimo porque permite hablar. Yo creo que el tema de la tolerancia social viene siendo un tema que no hemos abordado mucho y hoy por hoy estamos formando gente que es más reactiva que proactiva. Entonces, me parece que hay que ir trabajando desde ahí. La verdad que encontrar factores comunes, no sé, agarrar un chico que está estudiando ingeniería en informática y con lo de la inteligencia artificial y llevarlo a sectores más vulnerables, digo, pensar, ser innovadores, ser transformadores, generar espacios de apertura social, de participación ciudadana, de transparencia. Me parece que eso es muy importante, por ahí yo lo veo más, a mí me gusta mucho lo que es gestión y todo, lo veo más desde ese lado y obviamente desde la perspectiva social, digo, hoy hay muchos temas que se invisibilizan porque no están en cámaras o no quedan al margen por esto de que no lo podemos mostrar por las luchas que estamos dando del financiamiento universitario y todo, no tenemos las herramientas como para poder llegar, un presupuesto limitado que no te permite abrir
convocatorias a proyectos por ahí innovadores o superadores, eh, hace muy difícil mostrar que la tarea de la extensión es súper importante porque no tenés herramientas como para hacer que arranque, por así decirlo. Eso por ahí aportar. Sin lugar a dudas, las disputas son varias y distintas y es una sola. Esa es la dialéctica que nos permite comprender también el tiempo y el espacio, ¿no? De lo que marca una coyuntura histórica y, como siempre decimos, constituirnos no como sujetos y colectivos historizados, sino históricos. Y esto convoca necesariamente a actuar en procura de transformaciones, inscribirnos en procesos. No se trata de vanguardiar nada, sino de inscribirnos, de participar, de promover, de acompañar, de formar parte de procesos históricos de transformación social. Eh, Todo debatible, excepto pensar a las comunidades que no sea en clave de derechos, en clave de bienestar, en clave de cuidados, eh, pensando en términos de justicia social. Eso es fundamental, fundamental como un aspecto que hace la sustancia, por lo menos del paradigma de la extensión crítica. Yo quería agregar también una nota de cierre, un poco recuperando lo que comentaba Carla, esta cuestión que creo que se nos juega mucho de sentirnos en este estado de catarsis frente a lo que pasa, porque realmente son tiempos eh, muy complejos y muy crueles, ¿no? Eh, a mí personalmente me ha pasado durante buena parte de mi vida pensar que había un montón de cuestiones que ya estaban saldadas socialmente, que el consenso democrático era algo irrompible y de golpe uno se va encontrando con que no. Y también esto que comentaba Facundo de eh, nosotros desde la formación, desde el acceso a la educación superior, a veces podemos vislumbrar o proyectar ciertos horizontes o ciertas cosas que podríamos hacer y nos encontramos con esta cuestión de que la realidad nos está poniendo un montón de limitaciones y también recuperando algo de lo que comentaba Néstor, como que uno siente que continuamente está yendo a contramano del mundo, ¿no? Yo hace poquito estuve en un congreso de pensamiento nacional latinoamericano en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, donde había mucha gente relacionada a la militancia, con un fuerte compromiso político, pero con un perfil más desde la investigación que desde la extensión. Yo fui a llevar un trabajo que hicimos con mis compañeros del proyecto, en el que buena parte de lo que trabajamos tiene que ver con esto que yo les mencionaba, de que el campo de la extensión rápidamente genera un movimiento subjetivo, que es profundo, que es movilizante, que es importante, que genera implicación y que genera una apertura de cómo nos percibimos los universitarios, pero que esos efectos no necesariamente son tan visibles o no necesariamente son tan rimbombantes como la época nos tiene acostumbrados, pero que justamente en eso hay que insistir, ¿no? Seguir encontrándose, eh, salir de las aulas, salirnos de esos encierros que tienen que ver con este academicismo, con esta cuestión más conservadora. Bueno, hay que insistir en eso, porque eso también tiene un efecto multiplicador y yo lo veo en compañeros y compañeras que se van sumando y que van dando cuenta de este proceso. Y me acordé también de ese congreso en el que participaba porque uno de los expositores del panel de apertura decía justamente esto: hay que salir de las universidades, hay que ir a hablar con las comunidades de las que formamos parte, hay que bajarse del pony un poco en ese sentido, como para ponerle una expresión más coloquial, pero también, como decía Carla, también nos la tenemos que creer y también tenemos que apostar a lo grande, ¿no? Porque el monstruo contra el que tenemos que batallar es muy grande, entonces también hay que Sí, ponerle una sí. gran resistencia y me parece que eh, hay que pensar en otros horizontes posibles, como decía Fabricio, de justicia social, en clave de derechos, de acceso a esos derechos, de ampliación de esos derechos, pero también hay que estar con los pies en la tierra y entender que nos toca un tiempo de resistencia y que formamos parte de un pueblo que sabe cómo resistir. Entonces me parece que esa es la herramienta a multiplicar
y me parece que está buenísimo sostener este tipo de espacios. Felicito el trabajo que sostienen los compañeros del observatorio de ADUM, porque es más necesario que nunca que nos encontremos a pensar, a reflexionar, a hacer catarsis y a esto, a darnos la razón de que efectivamente este es el camino para transformar la universidad y para que la universidad no solo no pierda su sentido, sino que lo refuerce, ¿no? Y que lo vaya pudiendo renovar a la luz de los tiempos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Lindo escucharte, lindo escucharlos. Acá Jorge Fortesine, que es un amigo, un gran comunicador que tiene nuestra universidad, además de arquitecto y extensionista, hace un comentario que me parece interesante, esperanzador. Dice, abriga el alma escuchar a estos estudiantes y a todos. Mil gracias por este momento de escucha atenta y placentera. Abrazo a todos. Gracias, Jorge, una presencia permanente que tenemos en nuestros espacios. Muchas gracias. Ujú. Bueno, quedamos todos y todas bastante latentes, encendidos. Sí, Bueno, un placer ha sido, un placer escuchar a los chicos y realmente dan, dan mucha esperanza es escucharlos. esperanzador Así en que, estos momentos tan sí, complejos, ¿no es sí, sí. cierto, Vivi? Resulta Alegría, alegría, esperanzador esperanza, escucharlos. alegría. Así que, bueno, espero que sigamos con estos encuentros. ¿Mm? Gracias, muchas Bueno, gracias a todos, a todas por Gracias. estar, por acompañarnos. gracias. Y seguramente no va a ser el último encuentro, vendrán otros. Sí, sí. Necesitamos estar juntos y seguimos pensando juntos. Sigamos Ujú. pensando juntos, eso. Vale, Un abrazo bárbaro. grande, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Muchas Muchas gracias. gracias, nos Gracias. vemos. Que estén muy Muchas bien. muchas gracias. gracias.